Asbestas es el título en gallego de la nueva película de Rodrigo Sorogoyen. Puede hacer alusión a la rapa de Asbestas, una tradición de Galicia que bueno, hemos visto hace poco también en una serie de Movistar protagonizada por Javier Cámara. Vuelve a salir a la palestra esta tradición. Movistar también incluso está en esta película metido. Pero en este caso no hace alusión realmente a esa tradición. Esto hace alusión más bien a lo bestia, a las bestias, los animales que podemos llegar a ser. Vamos con la crítica de las bestas. Bien, esperaba mucho de esta película y no me ha decepcionado. Venía muy hinchada, ha estado en varios festivales antes de llegar aquí a cines. Yo la pude ver en Sitges, de hecho, y por fin, este viernes, este 11 de noviembre, lo tenéis en cines esta película, que fue una de las tres candidatas para optar a los Oscar. Para mí era la candidata que tendría que haber ido. Para gustos ya sabéis que están los colores. Pero esta película para mí es mucho más completa, mucho más difícil de hacer, mucho más difícil de contagiar. Tengo claro que mucha gente está conquistada por Alcarrás y Cinco Lobitos por su cotidianidad y demás, pero a mí esta película me parece que también tiene cotidianidad, que se sale de lo normal y que es muy difícil, es súper difícil de interpretar, sobre todo a la hora de llevar a cabo o mantener el récord emocional, de mantener a un personaje durante muchas horas de película, en un rodaje que me imagino además que no habrá sido lineal y es muy complicado. El gran mérito de esta obra, me imagino obviamente que Rodrigo Sorogoyen ha tenido algo que ver a la hora de dirigir a sus actores, pero es que hay talento, es que hay mucho talento. Hay tres protagonistas, Marina Foix, Denis Menochet y Luis Zaera son quienes los interpretan. Marina Foix, o Foix, no sé si se pronunciará así, perdonadme mi francés, es una de las protagonistas, pero es casi secundaria, aunque el epílogo del que os hablaré luego es todo suyo. Pero Denis Menochet y Zaera son los protagonistas. Os cuento por qué. Asbestas lo que nos cuenta es una historia entre vecinos, una historia que tiene base real. Se han permitido licencias, por ejemplo, en la versión real, los vecinos que llegan al pueblo, a un poblado de Galicia, son holandeses, aquí son franceses. El germen de la disputa, la raíz de esta lucha, esta riña que tienen en la vida real fue una disputa de tierras. Aquí ha sido la instalación, la venta de unas tierras por la instalación de unos molinos eólicos y por el intento de regenerar el pueblo, que eso también sí que es verdad que era la vida real, lo de intentar volver a reconstruir las casas para volver a traer vida al pueblo. Bueno, sea como sea, la esencia de la historia sigue ahí. Es una contienda, es una lucha no solo de dos ciudadanos, no solo de dos personas, no solo de dos familias, porque la verdad es que es cuestión de familias completas esto, sino una lucha de culturas. La cultura, quizá habría que decir cultura más progresista, europea, moderna, avanzada. No me refiero solo a tecnología, sino a mentalidad de cómo hay que coexistir con nuestro medio ambiente, de cuál es la economía que hay que llevar a cabo, y etc, etc. Todo eso se enfrenta a lo rural, a lo tradicional, incluso al catetismo, o a la gente que es cazurra o tozuda de por sí, o que no da su brazo a torcer, y que tiene también sus argumentos de peso. La película os puede hacer posicionaros de un lado a otro, eso también es súper interesante, pero sobre todo nos hace sentir una tensión que además crece, crece y crece, y ahí es donde está en parte lo que os decía el mérito, en ver cómo esta disputa entre los vecinos, sobre todo entre el marido de la pareja, que es Denis Menochet, y el cabeza, el hermano mayor de la familia, que es el que interpreta a Luis Zaera, la tensión entre ellos va creciendo, se envenena, hay odios, hay desconfianzas, hay sesgos, hay racismo, hay muchísimas cosas que tocar. En una sola película toca muchas cosas y creo que es lo que le hace tener valor. A mí me tenía bastante ganado, tengo que reconocer también. No solo por Luis Zaera, que casi siempre me gusta, pero aquí hace un papel, digamos, intimidatorio, que no es la primera vez que lo hace. Pero el rol que hace Denis Menochet, que además junto a su compañera Marina Foix ha tenido que aprender español, no se lo había visto nunca. Y creo que es un actor que está muy infravalorado. Creo que es un actor, yo diría que de los actores en activo es de mis favoritos, de uno de mis favoritos. Y seguidle, buscadle, os va a sonar, si habéis visto Malditos Bastardos, es el actor de la primera escena. El granjero que se tienen que enfrentar al cazajudíos con estoicismo y demás.
ese es Denis Menochet. Tenéis un artículo en la web con varias películas suyas donde podéis descubrirle. Son accesibles porque muchas de ellas también son recientes. Descubrirlo de verdad. Si no, ir al cine, ver Asbestas, porque os va a encantar esta película. Os va a gustar cómo retrata el medio rural, os va a gustar cómo retrata la coexistencia entre vecinos, también, sobre todo, también es muy importante la inanición del resto de ciudadanos y de las autoridades ante un caso que, bueno, pues pintaba peligroso desde el principio. Obviamente no os voy a decir cómo acaba o qué es lo que sucede. La crónica real está ahí, si no lo conocéis, pues ir al cine, descubrirla, llevaros la sorpresa y después ya indagar y buscar qué es lo que pasó realmente. Pero también me gustaría que le buscaseis el punto al último tramo, que es bastante largo, que casi podríamos decir que se divide en dos mitades la película, porque casi no llega a ser mitad de mitad, pero el cierre, el epílogo es un anticlimax que a mí es lo que me ha gustado menos de la película. Me gustaría que buscaseis a ver si le encontráis vosotros razón de ser y, bueno, que lo comentaseis y lo debatiésemos. Para mí está muy extendido eso. Creo que no ha podido evitar Sorogoyen hacer este último cierre, esta manera de cerrar la película, porque hace algo que es típico o innato en su cinematografía. Si habéis visto, os lo diré, Antidisturbios y Madre. Le gusta mucho la disputa, la discusión, el conflicto interno, y me refiero interno en varios sentidos, sobre todo porque le gusta mucho la discusión entre parejas y demás dentro de una casa con plano cerrado. Obviamente el corto que tuvo a hacer en el confinamiento, pues sí, pues ese no le quedaba a otra, con Marta Nieto. Pues eso lo hicieron varias personas y obviamente eso tenía que ser algo interno, algo dentro de un interior. Pero en este caso se lo lleva también a ese terreno y creo que es cuando la película pierde y no llega al 10 por culpa de alargarse tanto y de querer meter eso. Obviamente había que mostrar qué sucedía después de cierto acontecimiento, después de algo que sucede, pero creo que lo estira demasiado, creo que desvía la atención además del foco y se pierde. Por lo demás, Asbestas, por mí, película redonda, va a tener premios, yo creo. De hecho, creo que acaban de anunciar los nominados a los 4K. Denis Menochet está entre ellos, entre otras nominaciones. Así es que por mí que le caigan premios. Obviamente nos faltan cosas por ver todavía para acabar el año, para terminar la temporada y demás. Pero, oye, esta es ya de las mejores películas españolas que he visto durante este 2022. Os recomiendo ir a verla. Si Menochet hubiese dicho en la frase mía de cierre de gracias por los insultos, perdón por el respeto, quizá habían sucedido las cosas de otra manera, quizá no lo habrían entendido. Él tiene frases bastante lúcidas durante esta película. Quizá muchas veces no las tenemos que aplicar. Ya me contaréis a ver qué os parece.